Crónicas y un café, con Marita Régolo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a compartir un programa lindísimo, como siempre, por Argentinísima Satelital. Esta señal bien federal. Y en Crónicas y un café, una historia de vida imperdible. Y en el día de hoy vamos a tener un invitado que es marino mercante. Les puedo asegurar que es un momento muy lindo para mí poder compartirlo con todos ustedes, porque de estos temas mucho no se habla, ¿no? Y la marina mercante conforma un valor muy importante para un país. Pero vamos a ver cómo estamos con ese tema. ¿Qué es la marina mercante? ¿Cómo está la Argentina con este tema? Entre otras cosas. Cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de la potencialidad de un país, tiene que ver con todo. Y en este caso, el tema del transporte de las mercancías, de la soberanía en los buques, son temas muy delicados y muy importantes. Y a mí me parece que es oportuno también poder abrir un poco el panorama y hablar de estas cosas, ¿no? Porque eso es este programa. Crónicas y un café intenta eso, a través de una historia de vida, reflexionar acerca de las cosas que nos pasan. Entonces, con Enrique vamos a recorrer esos caminos, vamos a ver cómo es la vida de un marino mercante, cuánto tiempo está en el barco, cómo se articula esto con la familia, ¿no? Anécdotas, historias, bueno, eso es lo que vamos a estar charlando y les aseguro que lo vamos a pasar muy, pero muy bien. Y antes de ya pasar a nuestro invitado del día de hoy, quiero agradecer como siempre a Loren, que me viste con estas prendas bellísimas. Fíjense esta que tengo puesta hoy, los pantalones de lycra, todo hermoso. Así que un beso grande para Mirta, para su gente. Loren queda en la ciudad de Buenos Aires, en Avenida Santa Fe 2845, y es moda en todos los talles. Tenedlo en cuenta, se vienen las fiestas, tenés que estar espléndida y si querés hacer un regalo vas a quedar muy bien. Loren. Acuérdense. Y bueno, ahora sí, vamos a compartir un café, una charla y vamos a vivir un momento muy lindo. Así que los invito a quedarse con nosotros, lo vamos a pasar muy bien. Mundo Marino, creando lazos para conservar. Termas Marinas Par en San Clemente del Tuyú. MS Propiedades. Compromiso con nuestros clientes. La Nueva, cooperativa de seguros. Honestidad para asegurar. Solvencia para responder. Bueno, y ya estamos con nuestro invitado del día de hoy, que me da mucho gusto porque es un amigo, además, se llama Enrique Félix Cerezo, es marino mercante. ¿Cómo estás? Muy bien, Marita, muchas gracias por invitarme. Félix, ¿no? Es un nombre que es poco común. Es poco común, en mi familia viene mi abuelo, se llamaba Félix, mi padre Carmelo Félix, yo Enrique Félix, y tengo un hijo que se llama Axel Félix. Ah, pero deshacés seguir la dinastía. Sí. Bueno, Enrique, sos marino mercante, ¿estoy diciendo bien? Perfecto. Vamos a arrancar. ¿Por qué es la marina mercante? ¿Qué significa la marina mercante para un país? La marina mercante es el gran flete del país, somos los fleteros del país. Clarísimo. O sea, llevamos y traemos las mercaderías que necesita el país o que el país eventualmente, con una línea de bandera, puede hacer un tráfico quizás entre otros países. Uh-huh. A veces ha sucedido de que uno viaja a Hamburgo y después tiene que ir a Inglaterra y dejó materiales en Hamburgo y tiene que ir a buscar materiales en Liverpool, y muchas veces se contrata alguna carga que va de Alemania a Inglaterra y se la lleva también. Pero fundamentalmente para un país, en el caso de líneas de bandera, son las mercaderías que entran y salen del país. Uh-huh. Eso genera una ganancia por flete. Uh-huh. Entonces, si un país lleva todas sus mercaderías, todo lo que exporta
lo exporta por sí mismo con su línea de bandera y todo lo que importa lo trae con su línea de bandera, todo el dinero generado por ese flete queda en el país. Claro, claro. Si eso lo hacen otros países, otras banderas, empresas multinacionales, etcétera, todo ese valor sale del país, no queda en el país. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro país? Nosotros en este momento estamos sin bandera. Argentina tuvo bandera hasta la época de los 90. En la época de los 90 se liquidó ELMA, fundamentalmente, y algunas otras empresas, porque había varias empresas en ese momento, empresas privadas con bandera argentina, que transportaban todas las banderas, todas las mercaderías del país. Y es decir, que hubo una época de... Fue una época de gloria. De gloria, ¿no? La empresa Líneas Marítimas Argentinas llegó a tener más de 55 buques. Llegó a tener 3 portacontenedores importantes. ¿De qué época estamos hablando? Y estamos hablando desde que se crea la flota mercante del Estado, porque empezó siendo la flota mercante del Estado antes de ser ELMA, y eso fue por alrededor del 47, 48, 49, más, no estoy muy seguro. Sí, más o menos la década, sí, pero, la década. Después existía otra empresa privada que era Dodero, era la Flota Argentina de Navegación de Ultramar, conocida como FANU, y se unen allá alrededor de los 50, 53, 54, se unen las dos y pasan a formar la empresa Líneas Marítimas Argentinas. Ajá. La empresa Líneas Marítimas Argentinas, lo máximo que logra a lo largo de años de trabajo, fueron líneas estables. ¿Qué significa líneas estables? Significa que tenía 4 o 5 barcos que hacían la línea norte de Europa. Bien. Norte de Europa era todo el Atlántico Norte, era el Báltico, o sea, Alemania, Holanda, Inglaterra, Polonia, Rusia, línea al Mediterráneo, con todos los puertos del Mediterráneo, tenía la línea al Pacífico, se iba hasta Vancouver por el Pacífico, tenía la línea al Golfo, que era fundamentalmente la zona del norte de Brasil, México, todo México, todo el Golfo de México. Tenía la línea costa este, que además de eso llegaba hasta Canadá por el Atlántico. ¡Qué maravilla! Después se abrieron la línea a África y la línea a Japón. ¿Y todo eso era Todo propio? eso era como bandera argentina. ¡Qué maravilla! ¿Y qué pasó? Se vendió. Llegaron los 90, el país no tenía que tener nada propio, tenía que tener todo con privado. Entonces se le empezaron a habilitar una cantidad de cosas a los privados. Estas cosas que se le habilitaron fueron, y lo vamos a decir en términos muy porteños, muy argentinos, fue un engaño a pichanga. Y voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, como siempre, creo que sucede siempre, el valor de canje fue el personal. La gente ganaba mucho. El marinero ganaba mucho. El engrasador ganaba mucho y el maquinista ganaba mucho. Perfecto. Entonces se les permite a los barcos cambiar la bandera y con eso cambiar las tripulaciones. Acá hemos tenido casos emblemáticos de la empresa Shell, por ejemplo, que está la empresa ESSO, que está en Campana, y la ESSO llegaba con un barco de bandera argentina, venía navegando, llegaba al Paraná, a la altura del Paraná de Las Palmas, de Escobar, por ahí, hacían bajar a todos los tripulantes argentinos, a lo mejor dejaban al capitán o dejaban al jefe de máquinas, y ahí en una lancha subían tripulaciones españolas, a lo mejor oficiales españoles con filipinos, con engrasadores y marineros filipinos, y ya llegaba a la Campana, a los otros se los bajaba en lancha y listo, no estás más en ese barco, que a lo mejor tuviste 2, 3, 4 años, 5, y ahora empezamos a navegar con otras tripulaciones.
¿Por qué digo que fue una engaña pichanga esto? Porque, y voy a hablar de la parte que a mí me toca más. Yo soy oficial maquinista, recibí la escuela de náutica. Los maquinistas somos una raza muy particular, muy particular. De hecho, yo he visto manuales escritos que vienen para los barcos completos con el tema de esto del código ISM, que son las ISO 9000 para barcos. Sí. Y hay uno de los libros que va y un capítulo que dice solo para jefe de máquinas. ¿Por qué? Porque nos endulza, porque saben cómo somos, que nos tocan y saltamos, ¿no es cierto? Y después voy a comentar a qué se refiere ese capítulo. Pero entonces a nosotros se nos rompía esto y veíamos cómo arreglarlo. Claro. Se nos rompía aquello. Y todas estas tripulaciones tienen otra forma de navegar. Se me rompió esto, el repuesto. Quiero repuesto. Y no hay repuesto, pues mandame repuesto. Claro. Y no, mandame repuesto, yo cambio, yo no arreglo. Claro. ¿Y qué pasó? Esa salvajada que se hizo con las tripulaciones argentinas, de poquito a poquito, las fueron incorporando de nuevo. Pero ya con otros convenios, ya se navegaba, yo navegué en bandera de Malta, navegué en bandera panameña y hasta navegué en bandera boliviana. Mira. Sí, Bolivia ha tenido bandera, o tiene bandera. Entonces ya son otros convenios, son los convenios internacionales del ITF. O sea, se deja de lado todo lo que se había hecho en Argentina. No solo eso, para los tripulantes. Yo estuve perdieron la protección, digamos. Más de 3 años sin poder pagar siquiera para una jubilación. Ajá. O sea, no tenía forma de pagar, no había leyes. Después se habilitó y yo navegaba en bandera extranjera, pero podía aportar. Y así se fue destruyendo, se fue perdiendo todo. Llega el año 2005 más o menos, sí. Y empieza de vuelta con pequeñas leyes para volver a la bandera argentina. Se fue volviendo, pero ya se fue volviendo con armadores privados, que el armador le decía, no, vos tenés que tener bandera argentina. ¿Sí? Entonces, y dentro de las leyes siempre estaba la trampa. Yo tengo este barco que tiene muchos años, entonces yo puedo chartear un barco de otra bandera por el mismo tonelaje que tiene y ahí se fueron también tejiendo una cantidad de cosas. ¿No? Qué pena, aparte, no solo por una cuestión romántica, por una cuestión económica para el país. El país está perdiendo en estos momentos, yo calculo, alrededor de 9.000 millones de dólares anuales por flete. Puede ser algo más. Y digo que puede ser algo más porque, por ejemplo, y ese sí fue un error que ya en esa época no lo tenía el país a nivel bandera, que eran los graneleros. ¿Los? Graneleros. Ajá, contame. O sea, a nivel de líneas de bandera, ¿no es cierto? Sí. Todas esas líneas eran de carga general o portacontenedores o frigoríficos. De hecho, se había abierto una línea que era exclusivamente Israel, ajá, con buques frigoríficos. Y no teníamos buques graneleros de bandera. Así ¿A qué te referís con granelero? ¿Todo tipo de grano? Todo tipo de grano. Ajá. Maíz, soja, todo eso siempre fue transportado por bandera extranjera. Ajá. ¿No? Y probablemente eso sea lo que más dinero genera un país como el nuestro. Claro. Todo eso fue transportado por bandera extranjera. Yo estuve muchos años en graneleros, ya prácticamente no tengo experiencia, no tengo historia en petroleros, que hoy por hoy es lo único que tienen una cantidad de barquitos de bandera nacional que son petroleros, pero sí tengo mucha historia en granos y sé lo que se maneja en granos. Claro, ahora vamos a seguir charlando de todo esto. Quiero contarles algo. Nunca fue tan fácil y rápido quitarme el esmalte de las uñas hasta que conocí a Quitona, que son los nuevos pads quita esmalte. Cadena de hoteles San Remo, en Argentina, Uruguay, Brasil. Hoteles San Remo.
Para vestir siempre bien, Loren. Moda en todos los talles. El almacén de Ramos Generales, de lunes a viernes, de 15 a 17, por Radio Cooperativa AM 770. No te lo podés perder. Bueno, y seguimos charlando con Enrique y yo les confieso que también estoy aprendiendo mucho, ¿no? Porque obviamente tener a un profesional, en este caso de la Marina Mercante, nos enseña y nos abre un panorama para conocer, porque no se habla mucho de todas estas cosas, ¿eh? Quiero agradecer a la gente de Aljomar que nos traen estos alfajores riquísimos para compartir en cada mesa, el café Berraco que también nos acompaña, así que todo exquisito, y además tenemos los productos de Valentina, Val, Equilibrio y Salud, que son snacks para aquellos que están haciendo algún tratamiento, alguna cosa, son totalmente saludables, muy lindos, también nos acompañan aquí en la mesa. Bueno, Enrique, nos quedó muy claro qué es la Marina Mercante, un poquito de historia de cómo lo que fuimos en una época de gloria, a cómo estamos hoy en día, y bueno, en este recorrido, contame un poco tu tarea específica, dijiste que eras oficial maquinista, ¿no? Oficial maquinista. ¿Cuántos países conociste? Tendría que hacer la cuenta. ¿O cuántos no conociste? ¿Cuántos te quedaron? No, también, es más fácil. Mucho. O sea, bueno, empecemos contando. Todos los que no tienen puerto seguro que no los conozco. Seguro, claro. Y ¿cuántos años de tu vida te llevó esta tarea? Y yo estuve navegando 35 años. 35 años. 35 años. Toda una vida, ¿eh? Y sí. Y lo que sí puedo decir que el único mar que no estuve seguro fue el Mar Rojo. Ajá. Pero después Atlántico y Pacífico, Norte y Sur, Mar del Norte, Mar Báltico, Mediterráneo, Océano Índico, Mar de la China, Mar de Japón, todo eso. Por todo eso te abrió el mundo, claro. Sí. Y eso a uno le sirve mucho, ¿no? Y le sirve, y no es para hablarlo en estos momentos, pero le sirve para toda esa gente que dice, esto solo pasa en este país. Y yo les puedo asegurar que la mayoría de las cosas pasan en todos los países en determinadas épocas, ¿no? Ahí sí puedo contar infinidad de cosas, claro. Pero dicen, puede ser, pasa también. Puede ser exactamente igual acá como en otro lado. Enrique, ¿y tuviste alguna situación de riesgo, alguna cosa así? Situaciones de riesgo tuve muchas, y el problema de una situación de riesgo es que cuanto uno más sabe, peor la pasa. A ver, ¿cómo es eso? Yo la primera situación de riesgo que tuve, y fue muy fuerte, muy fuerte, fue en el año 74, de hecho fue el 30 de enero. Mirá cómo te acuerdas. Sí. Creo que fue el 30 de enero del 74. Yo recién empezaba a navegar. Yo salí de la escuela a navegar como pilotín, o sea, aprendiz. Hice 2 viajes de pilotín a la línea de costa este, al norte de Estados Unidos. Y nosotros dejamos, de hecho, por ejemplo, yo no conocía la nieve, yo tenía 21 años. En realidad yo salgo a navegar el 30 de diciembre del 73. Mirá vos. Cumplía los 21 años el 9 de enero, así que mi madre tuvo que firmar para que yo pudiera salir a navegar. ¿Y la fiesta la pasaste en el bar? Como la gran mayoría de las fiestas de esos 35 años. Pero una pilotín, el barco va y viene, los barcos van y vienen, está todo bien, todo bárbaro. Sí, los barcos van y vienen. Está todo bárbaro, está todo perfecto, el motor lindo, anda todo bien. Bueno, llegamos pleno invierno, imagínate, al norte de Estados Unidos. Conozco la nieve en Boston, yo no conocía la nieve. Conocí la nieve en Boston después de casi una semana nevando, donde los autos quedaron totalmente tapados por la nieve. Uno caminaba por los techos de los autos. Mirá vos. Bueno, terminado eso, salimos, descargamos y salimos para Vancouver, en Canadá. Perdón, para Vancouver, para Montreal. Quebec y Montreal por el río San Lorenzo. Entonces, cuando uno sale de Boston, entra en lo que se llama el Golfo de Terranova, y el Golfo de Terranova en invierno es complicado.
cuando menos complicado. Nosotros estamos con un barco chico, 11.000 toneladas, un barco muy chico, vacío. O sea, la peor condición de un barco es cuando está vacío. No tiene peso. No tiene peso y está allá arriba. Si no, está allá arriba. Bueno, nos llegó una tormenta en el Golfo ese a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, yo estaba de guardia, estaba en la máquina, y bueno, se empieza a caer todo. Y para uno hasta es divertido, entre comillas, uno que no conoce nada. Yo vi a los demás con cara de preocupación. Pero vos jovencito, claro. Claro, agarramos, trincábamos, se caían los botellones, y mal. A las 9 de la mañana, el capitán llama a todo el mundo al puente, a todos los oficiales al puente. Y lo que te voy a comentar es increíble porque lo viví, ese que fue mi primer viaje como pilotín, y no lo viví nunca más a lo largo de los 35 años, que fue un consejo de oficiales. El capitán nos llama y dice: señores, esta situación es muy complicada, pero muy difícil, no quiero tomar decisiones solo. Mira. Un hombre muy grande, se jubiló 2 años después, o sea, un hombre que tenía muchísima historia y mucha experiencia. Claro. Dice: nosotros estamos muy mal con el barco, con el viento que hay, con la tormenta que hay. Lo que podemos hacer es, todos sabemos que hay un recalmón, siempre hay un recalmón, que dura 1 minuto, 2 minutos. Yo espero ese recalmón, porque estábamos en lo que se llama capeando. Recalmón es una calma en la tormenta. Una calma un poquito. Sí, un poco. Nosotros estamos en lo que se dice capeando el temporal. Capear es toda la ola de frente y nosotros, ¿cuál es el problema? El problema es dar vuelta, el problema es girar, porque a uno lo agarra de costado y lo da vuelta. Perfecto, está clarísimo. Yo creo que los televidentes lo están entendiendo perfectamente. Espero un recalmón, doy vuelta, lo corremos, capear, la otra es correr al temporal, y nos vamos de vuelta al estrecho, donde entre Terranova y Nueva Escocia, nos voy al estrecho y esperamos ahí. Sí, Capi, haga eso. Cuando encuentre el recalmón, eso fue a las 9 de la mañana, el recalmón apareció a la 1 de la tarde. O sea, hasta ese momento estuvimos, capitán con mucha experiencia, avisa, agárrense y agarremos todo, y acá, a suerte y verdad. Mirá vos. ¿Qué hace? Cae todo a una banda, cae todo a la banda de estribor. Eso significa que el barco empieza a hacer esto. Cuando un barco hace esto, el agua de acá se plancha, digamos. Ajá. Y una vez que la tenía planchada, giró. ¿Cuándo giró? 41 grados de escora, dicen que el 45 es lo máximo. 41 grados de escora y allá salió de vuelta. Mami. Volvimos al estrecho y nos quedamos ahí, yendo y viniendo despacito, ahí no pasaba nada, yendo y viniendo despacito. Bueno, ¿qué pasa? Yo no sabía nada. Muchos años después, yo jefe de máquinas en un barco yendo para Chile, 4 de la mañana, saliendo por Evangelista, acá la salida del Estrecho de Magallanes, una tormenta increíble, con 120 kilómetros de viento, y uno tenía que salir al Pacífico. Y el Pacífico tiene el problema de que todo el viento viene siempre, ahí viene del este, la corriente viene siempre, o sea, viene viene del oeste. Ajá. O sea, lo tira a uno contra la costa permanentemente. Bueno, y estábamos saliendo, y ahí yo era jefe de máquina, yo sabía cómo estaban las máquinas, yo sabía que el barco tenía 28 años de antigüedad en ese momento, ahí sabía una cantidad de cosas, y me asusté. Ajá. Salimos, pasamos, estoy vivo, no pasó nada, pero me asusté. Ahí te asustaste de verdad. Ahí me asusté. Por eso a veces digo, cuanto uno menos sabe. Ahora entiendo por qué lo decís. Sí, es cierto, cuanto menos sabes es una aventura. Es una aventura. Ahora cuando vos sabes el riesgo real. Yo sabía todo lo que podía llegar a pasar realmente, porque yo sabía cómo estaba cada tornillo. Claro. Y ahí sí, ahí la cosa es distinta. ¿Y por qué decidiste ser marino mercante? ¿Cómo nace todo esto? Bueno. Esa es otra historia, o sea, lo mío no fue una gran vocación precisamente. Ah, mira. Yo estaba terminando... No eras de chiquito que decía, yo cuando soy grande quiero ser marino mercante. No,
Yo lo único que había hecho dentro de la navegación... Vamos a hacer una cosa. Vamos, me lo contás en el próximo bloque. Y seguimos, dale. ya seguimos aquí charlando con Enrique Cerezo. Y quiero saber por qué desde chiquito no quería ser marino mercante. No sabía si no quería. No ¿Qué estaba en mis pasó? planes. Ya seguimos charlando con él. Qué bárbaro, qué lindo. Parque temático y religioso del Laberinto de las Toninas, el laberinto más grande de la Argentina, a unas cuadras del mar, calle 16 y 7. Perdete y divertite en el Parque temático y religioso del Laberinto de las Toninas. Hotel Solima, en Santa Teresita, Partido de la Costa. Rode, estética profesional, belleza y salud. Inmobiliaria Rossi, seguridad y confianza. Bueno, yo le decía a Enrique, ¿no? Uno cuando es chiquito dice, yo quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser pintor, bombero. Los chicos tienen cada uno su idea. Marino mercante no se escucha. Bueno, vos tampoco lo decías. No, yo lo primero que quería hacer era lustrabotas. Sí, ¿Por porque qué? porque yo era chiquito y mi papá me daba para entrar los zapatos, me daba $1, $2, para mí era, yo me sentía Rothschild. Claro. Después de eso, quería ser ingeniero. Ah, bien, bueno. Ingeniero para hacer casas, puentes y caminos. Ya tenías una idea grande, linda. Después de eso entré en una escuela técnica y lo mío era la mecánica. Y a punto tal que estoy llegando al último año, de hecho estaba en 6º año, y no sabía qué quería hacer. A mí me gustaba mucho taller, todo lo que tenía que ver con el taller a mí me apasionaba. Y con las materias, cuanto más complicadas eran, menos me gustaban. Tenías una inteligencia práctica. Pasé bien, todo bárbaro, análisis matemático me costó bastante, pero... y de golpe mi padrino, un hombre de campo que vivía en Carapachay, me dice, yo acá hay un muchacho que viene a jugar a las bochas, dice, que lo vi el otro día con un uniforme, y le pregunté qué era, y dice, Mariano, ¿qué es eso? Y no sé, me dijo que era maquinista. Marina mercante. Sí, dice que va a viajar por el mundo. Algún día que voy por allá, nos vamos, me comentan, sí, mirá, es así. Y ahí vino la pregunta. O sea, en realidad fueron 2 preguntas. A ver, quiero Fueron saber. las 2 preguntas que me marcaron. La primera pregunta fue, ¿hay laburo? Y la respuesta, mucho. Realmente era una época donde sobraban barcos y no había gente para navegarlos. Y la segunda pregunta, que fue la más importante, ¿cuánto ganan? O sea, la vocación mía no pasaba. Fue ¿cuánto ganan? Cuando me dijo lo que ganaban, dije, ops, esto es interesante. Fui, averigüé, y lo puedo decir tranquilamente porque ¿qué era esa plata? Hoy debe ser 4 centavos, eran 120.000 pesos del año 70. Claro. Hagan ustedes la cuenta. Sí, no es complicado hacer la cuenta con tantos cambios, pero era plata en ese Era momento. plata, y eso apenas uno se recibía. Y yo tenía un amigo que se estaba recibiendo con medalla de plata en la Facultad de Ingeniería, y el máximo trabajo que encontraba eran 80.000 pesos. Mirá. Tener que comerse 6 años, la escuela náutica son 3, y la posibilidad de viajar y conocer el mundo. Y bueno, así fue como me metí en la escuela de náutica. O sea, una vocación... Pero después, ¿qué pasó? Ahora, ¿y qué pasa? A lo largo del tiempo, cuando uno empieza a navegar, cuando
O sea, la escuela náutica, ojo, que tenía mucha teoría también. Yo tuve análisis matemático, termodinámica, y muchísimas cosas, y muchos motores diésel. O sea, motores diésel no es el motor, sino el ciclo diésel y todo lo que tiene que ver con la termodinámica del motor, etcétera. Tribología, estudio de aceites, etcétera. Pero todo eso, y ya cuando empecé a navegar y podía aplicar esas cosas, etcétera, y ahí empezó a surgir realmente la vocación. Mirá qué interesante. Ahí surgió la vocación, y ahí surgió la vocación del maquinista. Y cuando yo contaba de que había algo que era exclusivo para maquinistas, sí, que había dicho de un manual, entonces yo fui jefe de máquina, exclusivo para jefe de máquina. Te Fue fuiste lo primero que agarré el manual a ver qué decía. ¿Y qué decía? ¿Qué decía? Decía que en materia de seguros, sí, hablar de inexperiencia o hablar de falla humana no era delito, al contrario, era lo mejor que podía pasar. ¿Por qué? Decía, porque los jefes de máquina, no, nosotros no nos equivocamos nunca. No vino el repuesto, pero nosotros no nos equivocamos, ¿no es cierto? Y en materia de seguros, no vino el repuesto, es un problema muy serio para el armador y para la empresa. Una falla humana paga el seguro. Entonces nos lo querían aclarar para que somos muy puntillosos y muy quisquillosos, y ha pasado, es en todo el mundo. Me explico. Cuando hay un problema, esos problemas de que el buque queda al garete, etcétera, etcétera, la pregunta del capitán es ¿cuánto demora? Sí. Esa es la famosa pregunta. Entonces uno empieza a hacer cuentas, y a esas cuentas siempre le agrega el porcentaje jefe de máquinas, ¿no? Porcentaje jefe de máquinas, 10%, 1 hora, 2 horas, 3 horas, depende de la gravedad del problema. Un día, mirando... ¿Ustedes se acuerdan de la serie de Viaje a las Estrellas? Sí, como no. Señor Spock. Sí, de las orejitas. De las orejitas. El capitán Kirk le pregunta a su jefe de máquinas, sí, cuánto va a demorar. Y él le dice, no me acuerdo, pongámosle 5 horas. Él dice, usted me dice 5 horas y siempre lo terminando en 4. Para decir que es eficiente. Que es eficiente y claro, mago. Y dije, hasta en el espacio pasa lo mismo. Es increíble. Es decir, que son una raza especial. Somos una raza especial, los maquinistas somos una raza especial. Y bueno, y me empezó a gustar realmente y empecé a andar bien y me gustó. ¿Cuánto duró un viaje, por ejemplo? ¿O el más largo que tuviste? Yo el más largo que hice fue de 5 meses. 5 meses. Salí el 21 de abril, tomé un avión para irme hasta Cuba, tomé el barco en Cuba, y volví en avión desde Brasil el 21 de septiembre, el barco seguía. O sea, ahí fuimos con ese barco de Cuba fuimos a Egipto. Ay, qué lindo. De Egipto fuimos a Grecia, de Grecia fuimos a Ucrania, de Ucrania a Senegal y de Senegal a Brasil. Y qué todo eso entre una cosa. Pero vos mencionaste hace un rato que hay gente que está 1 año en el barco, puede estar más tiempo. A ver, las líneas más largas que se han hecho acá fue la línea Japón, que duraba aproximadamente 6 meses. ¿No? Hubo quienes la navegaron, hicieron 2 viajes seguidos. Claro, claro. Después me vas a contar cómo se articula eso con la familia. Cada uno lo maneja como puede y como quiere. Pero algunos dicen que el navegante es uno y la familia también es navegante, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, todo depende de cuánto tiempo uno está a bordo, de cómo se viva a bordo, de cómo se viva en esos barcos. Ahora vamos a hablar de la convivencia. Justamente de eso iba a comentar. Ahora vamos a hablar de eso. Pero saca un sobre. Vamos a hacer un jueguito. A ver. Primero vamos a hablar de la convivencia. Esto es una palabra disparadora que va a seguir nuestra charla, ¿no? Desafíos. Desafíos, sí. Bueno. ¿Con qué arrancamos? ¿Con la convivencia o con los desafíos? Vamos a hablar con la convivencia. La convivencia. Porque la convivencia también es un desafío. Me gustó, dale. ¿Cuántas personas conforman una tripulación? Depende del tipo de barco, o sea,
Cuando yo empecé a navegar andaban alrededor de las 30 y pico de personas, 35 personas. Hoy, como mucho, son 20, 21. Bien, bueno, hay que convivir. Hay que 5 convivir. meses, 6 meses. ¿Cómo es eso? En el 90% de los casos acá en la Argentina, y por eso digo acá en la Argentina, no fue un gran problema la convivencia. Puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres y el resto lo trata de apaciguar y de última, bueno, bajate, ¿no es cierto? Pero en general la convivencia siempre ha sido buena. Porque hay un problema que acá en la Argentina no tenemos arriba de los barcos. Fundamentalmente es el alcohol. Ah, Y no ahora que está prohibido, no lo tuvimos nunca. Estuvo el tipo que andaba siempre en esa media... ujú. Yo una vez con un español... ¿Se puede tomar alcohol en el bar? Ahora no. Ajá. Antes, empresas como la Shell, por ejemplo, daba el vino. Ajá. O sea, Está claro. han cambiado. El Exxon Valdez, y el problema del Exxon Valdez allá en Alaska, cuando eso generó todo el cambio en la marina mercante del mundo. Ahora, nosotros no teníamos el problema del alcohol. Yo navegué con un español, te estaba comentando, que, primer cabo de máquinas, que cuando el tipo andaba en su condición normal de alcohol, era espectacular haciendo la guardia. Si el tipo bajaba sobrio había que seguirlo porque se olvidaba cosas, o sea, hay que ponerse en tiempo, estoy hablando del año 72, Claro, sí, 75, sí, ¿no es totalmente cierto? claro. Sí. Por un lado. El problema del alcohol en otros países fue muy, muy, muy serio, en casi todo, y es una historia que uno dice, marino borracho, ¿no es cierto? A punto tal que, por ejemplo, los yates de los ricos y famosos, esos que están en Mónaco, etcétera, había muchos maquinistas argentinos. ¿Por qué? Porque habían empezado con los ingleses, y llegaba el dueño del yate y se lo encontraba al inglés tirado en el suelo borracho, y empezaron a tomar maquinistas argentinos. Mira vos. Volvamos a la convivencia. Y la convivencia, a ver, imaginémonos que acabo de firmar contrato con esta empresa y voy a este barco. Sí. Ahí tenemos el primer desafío. Ajá. No sé cómo va a ser el capitán, cómo va a ser mi primer oficio, no sé cómo va a ser el resto. Entonces hay que empezar a convivir. Y yo creo que lo que más aprendemos justamente es a eso, a convivir. Y ya llega un momento que a uno le sale casi naturalmente ese tema de la convivencia. En primer lugar porque yo me puedo llevar mal en mi trabajo, Sí. acá, con mi jefe. A las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde cerré la puerta, me fui a mi casa. Chao. Y ya cuando me llevo mal con alguien, y me pasó, hubo ciertos capitanes con los que me llevé mal, profundamente nos llevaba mal todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces era mucho más llevadero. Pero uno lo ve a la mañana el desayuno, al mediodía, Claro. a la tarde, a la noche. Por eso digo convivencia. Todo el santo día. Entonces, a veces, depende de quién sea el mal llevado, para ver que esa convivencia sea más fácil o más difícil. ¿Y después qué se hace? ¿Se juega el truco? ¿Se lee? ¿Se comparten historias? ¿Qué se A hace? ver, ¿Hay momentos de ocio? Antes ha cambiado muchísimo, la convivencia a bordo ha cambiado muchísimo, la cambió la tecnología. Antes era terminar rápido de comer, de cenar, para jugar al truco, para jugar al truquecillo, para jugar al póker o barco de póker, para jugar a algo, era lo normal. Poco a poco, cada vez se está comiendo más rápido para ir a jugar con el jueguito de la computadora, para ir a charlar, para si estoy... no hay más. Esa vida interna prácticamente ya Bueno, no existe. vos fíjate que la tecnología cambió las prácticas sociales en el mundo, ¿no? Totalmente. Sí, Hoy sí, las sí. pantallas nos dominan. Las Claro, pantallas nos... sin lugar a Ay, dudas. ¿cuántas cosas podemos seguir charlando con Enrique? Seguimos tomando el Y cafecito. voy a comentar una cosita más. Sí. Antes yo estuve en la Marina Romántica, que ya no existe. Ajá. ¿Y qué es la Marina Romántica? La Marina Romántica era llegar al puerto de Hamburgo, llegar al puerto de Liverpool, estar 7 días, 8 días, 10 días. Claro. Entonces uno hacía la guardia, hacía lo que trabajaba, iba, conocía, salía. Ah, Hoy los barcos llevan container
o si son graneleros van a las grandes terminales donde ponen unas aspiradoras impresionantes. Un barco está 24, 36 horas como mucho y se va. Entonces hoy los barcos también son jaulas de oro, porque para que nadie se vuelva loco se le pone de todos los elementos habidos y por haber, ¿no es cierto?, para que esa persona pueda... ¿Y dónde cambiaron las cosas? ¿Dónde? Las cosas cambiaron en que yo antes navegaba, conocía el mundo. Hoy los jóvenes, ¿qué hacen? Navegan, juntan plata porque no tienen dónde gastarla en el mundo y se lo van a conocer el avión. Interesantísimo. Jaulas de oro, me encantó. Ya seguimos charlando con Enrique Cerezo. Qué bueno, Enrique, qué bueno, me encantó. Qué buena descripción. Baco Club, club privado de vinos. Gontel, todo en gomas. Si no lo encontrás acá, no existe. Llega siempre a buen puerto. Puerto Santa Bárbara. Hotel Morales, en San Clemente del Tuyú. Mauro Razá Parfums, en las mejores perfumerías. Y bueno, como digo siempre, no me alcanza a mí el tiempo con mis invitados, les quiero preguntar tantas cosas. Estábamos con el tema de los desafíos. Estamos con el tema de los desafíos. Yo te había dicho que, bueno, la convivencia es un desafío. Sí. Pero otro desafío fundamental es el mar. Me imagino, claro. Y el mar es como la persona humana. A ver. Hay un mar pelele. Ese mar cuando está tranquilo, pero tan tranquilo que no tiene ni corderito, no se ve espuma, no se ve nada. Es un mar que pelele. No pasa nada. Sí, como esas personas, ¿viste? Me encantó. Después tenemos un mar que ya se mueve. Se mueve, es como todos nosotros, nos levantamos, vamos, venimos, ese es el mar. Tenemos el mar enojado. Y el mar enojado es como para decir, bueno, ¿qué va a pasar con vos? ¿Vas a mejorar, te vas a tranquilizar o te vas a poner más enojado? Ese es un mar muy que a uno le genera mucha expectativa. Y después lo tenemos cuando se enoja en serio. Y cuando se enoja en serio es de cuidado. Es de cuidado. O sea, entonces depende con qué carácter de mal uno se encuentra, el desafío es mayor o menor. Yo dije el mar pelele porque ese mar tiene otro desafío que es terrible. Cuando hay esos días de esa sol, de esa resolana, sí, y en ese mar que parece arena directamente, aparece una cantidad de espejismos impresionantes. Por ejemplo, uno puede ver dos barcos enfrente, uno arriba del otro, y a lo mejor están a una distancia que no aparecen en ningún radar. Hay un solo barco y una distancia que no aparece en el radar, pero las refracciones permanentes que se van haciendo a ver que uno ve dos barcos. Es un espejismo. Es un espejismo. Mirá vos, qué interesante. Entonces, ese es un mar... ¿Viste esas personas que no te inspiran confianza? Sí. Por más tranquilas que sean, bueno, es así. ¿Y esa frase que dice la calma que antecede a las tempestades, es verdad? No tanto. No tanto. Háblame un poco de tu familia. Lo que pasa es que sí, es cíclico. Ah, sí. O sea, hoy está tranquilo, mañana empieza, sigue, después se tranquiliza. El mar es así. Hay zonas donde tenemos un 70% de las veces, u 80%, donde está complicado. El mar más difícil, el nombre nada más. Y probablemente hay varios. Cabo de Buena Esperanza, al sur de Sudáfrica, que se llamaba Cabo de las Tormentas, le pusieron de Buena Esperanza a propósito, para cambiar el enfoque. El mar Cantábrico, allá al norte, y para como uno viene escuchando la radio, dice, en la zona del Cantábrico se anuncian leves marejadillas, las leves marejadillas pasan por arriba del barco, son terribles. Me encanta.
¿Qué otra cosa me habías preguntado? No, tu familia, quiero que me hables de tu familia. Mi familia, bueno, yo tengo un primer matrimonio allá lejos de hace tiempo, que duró 7 años, del cual tengo 2 hijos. ¿Cómo se llaman esos hijos? Lorena y Rodrigo. Lorena me dio 2 nietos, que ahora probablemente vengan, poco, Luca y Zoe. Ahí está. Y bueno, y después... ¿Con el otro hijo no tenés nietos todavía? No. Bien. No. No sé si va a tener. Y después, bueno, me separé, me volví a casar. Con Cristina llevamos 30 y no quiero decir cuánto porque seguro me voy a equivocar. Hay que ser, me parece bárbaro, tenés que volver a tu casa. Yo tengo que volver, pero más o menos que andan por los 34, 34 y 35, creo que cumplimos 35 el año que viene. Ahí tengo 2 hijos, Axel y Félix, y Jimena Paula Quillén. No Ahí es tan está. fácil. Y que no, uno en pareja y la otra no. Está bien. La otra libre por ahora. Bueno, ¿y vive Cristina en cómo casa. es? Cristina es marina. Es marina. Yo la conocí arriba de los barcos, ella es enfermera y se había anotado y fue enfermera navegante. Ah, no sé que la conociste ahí. Yo la conocí arriba de un buque. Mirá. Y bueno, Cristina hizo todo para poder criar a Axel y a Jimena cuando yo no estaba. Claro. ¿no? O sea, ahí fue la época, pues yo al principio, cuando yo la conocí a ella, yo estaba en transportes navales, que fueron los barcos con los que estuve en Malvinas, y hacía viajes cortos, o sea, cada 20 días, 25 días estaba de vuelta, a lo mejor estaba 2 o 3 días y me iba. Después de eso y después de la destrucción de la Marina Mercante, ya la cosa cambió, los viajes míos no eran menores a los 3 meses, fueron de 3, de 4, de 3, de 4 y hasta ese de 5, que ahí Cristina se planteó y dijo nunca más, o 5 meses o yo. Así que bueno, ahí empecé a bajar 4, 3 y medio. Bueno, pero hay que articular, ¿no? Ahí la familia y ahí está el amor. Es un desafío. Es un desafío, muy bien, es un desafío. Así que no, más o menos. ¿Hay mujeres ahora en la Marina Mercante? Hay mujeres, hay oficiales de máquinas, hay oficiales de cubierta. Al principio había solamente oficiales de radio y comisarias de bordo. Pero paradójicamente esas profesiones arriba de los barcos desaparecieron ya. O sea, el famoso radiocomunicante del piripipí en la era de las comunicaciones ya no tiene sentido. Y el comisario tampoco, o sea, hoy se maneja todo por mail. Pero hay mujeres que están incorporadas. Y entonces ahí se abrió la carrera para mujeres de cubierta y de máquinas. Maravilloso. Me gustaría que en esa cámara digas lo que quieras. No me queda mucho tiempo, pero un mensaje conciso lo que quieras. Yo le pediría a todos los argentinos que hicieran fuerza para que la Marina Mercante volviese a ser, si no lo que fue, por lo menos que fuese algo importante en la vida de los argentinos. Nosotros tenemos un país con una extensión marítima tremenda y toda la vida, históricamente, vivimos de espaldas al mar. Los que se dieron cuenta de la importancia fueron próceres como Manuel Belgrano, que funda la Escuela Nacional de Náutica en 1799, probablemente sea una de las escuelas más antiguas del país. Y ya él dijo que un país que deja que sus mercaderías sean transportadas por otros países está cediendo gran parte de su soberanía. Así que yo lo único que pido es que dejemos de estar de espaldas al mar y que empecemos a trabajar y a pedir a los gobernantes que vuelvan a pensar en una marina mercante nacional y de bandera. Maravilloso mensaje. Tengo regalos para vos. Como siempre, Bajo Club Privado de Vinos. Un rico vinito para ti. Marino Mercante bárbaro. Bueno, y después me vas a contar una anécdota antes de que terminemos. Y también alfajores Aljomar. Estos alfajores riquísimos que nos acompañan. Que le mando un beso grande a Mari y a toda su gente que nos miran siempre. Muchas gracias. Bueno, una anécdota antes de irnos. Una anécdota. En realidad hay que pensar que en una profesión donde cuando yo navegué
siempre fuimos todos hombres, yo creo que he navegado con 3 o 4 mujeres nada más, pero las anécdotas que se pueden contar son muy pocas, ¿cierto? Pero voy a comentar algo gracioso de allá de los comienzos, de cuando empecé a navegar. Uno llegaba a puertos como Hamburgo, como Rotterdam, y todo el mundo que iba a ver, las vidrieras. Las vidrieras. Entonces, un día yo estoy en el buque... Vidrieras que tenían chicas. Las vidrieras con chicas, las vidrieras con chicas. Y yo estuve un año y medio en el río Corrientes, que además era el buque escuela de la Escuela de Náutica, con cadetes. Bueno, llegaban los cadetes a Rotterdam, hacíamos todos una visita, llevaban a los cadetes a conocer Ámsterdam, vamos detrás de un oficial, o sea, yo ya era oficial, yo me fui con un grupo, otro con otro, nos encontramos, y empiezan los cadetes con este oficial a preguntarle ¿dónde está la vidriera? ¿Dónde está la... Yo no me acuerdo bien. Entonces se acerca alguien que está, dice, por acá cerca, se acerca un hombre que estaba ahí parado, y dice, excuse me sir, the windows were a woman. Oh yes, y se queda así, no sé quién de los cadetes, ustedes son españoles. Hombre, mira, tú cruzas ese puente así, haces una cuadra, vuelves ahí y ahí están las vidrieras. Ah, bueno, muchas gracias. Yo lo miro y yo le digo, che, mirá que en media hora tenemos que estar de vuelta, ¿eh? Y empezamos a correr. Y el gallego, hombre, que están abiertas todo el día, no necesitan correr. Dice. Enrique, muchas gracias. Un placer haberte tenido con nosotros. Un amigo, además. Bueno, podríamos seguir charlando un montón de cosas. Aparte, ha leído tantos libros, ha trabajado también con nosotros en la radio, haciendo sus segmentos de Ja que los libros te muerdan. Un placer haberte tenido. Gracias, Marita. Y esto es Crónicas y un Café, conocer historias de vida que nos ayuden a pensar, sobre todo en cosas como estas, ¿no? La marina mercante, qué importante que es para un país, lo ha dicho él mismo, no voy a agregarle palabras a lo que ha expresado, pero la soberanía de un país se expresa en muchas cosas y esto que ha mencionado es muy importante. Así que siempre tenemos un camino para conocer, para recorrer y para disfrutar juntos aquí en Crónicas y un Café. Ha sido un placer estar con ustedes y bueno, nos vemos prontito, no se olviden acá en Crónicas y un Café. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro. Qué lindo, me encantó, te pasaste.